Poder Judicial, te ve y te escucha. Resolver controversias con base en la ley y dar a cada quien lo que le corresponde es la función de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado. Poder Judicial te ve y te escucha. Es un espacio de orientación legal a las familias para una convivencia pacífica en beneficio de nuestra entidad. Iniciamos. Muy buenas tardes, los saludamos en esta nueva emisión de su programa Poder Judicial TV y Te Escucha, una coproducción del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia. En esta ocasión abordaremos un tema de gran importancia porque tiene que ver con una justicia y una perspectiva que en general puede resolver de manera distinta a cómo se abordaban asuntos en los que participaban mujeres en los juicios. No se trata de un asunto en el que solo se pueda dirigir y beneficiar a las mujeres, pero eso es justamente aquí lo que nos van a explicar las dos juezas que tenemos como invitadas en este programa. Una de ellas es la maestra María de Jesús Ballesteros Villagrana. Ella es titular del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia. Bienvenida. Muchas gracias, agradecida de estar aquí, un gusto. Muchas gracias por su asistencia. También a la jueza Edna Araceli Muñoz Covarrubias. Ella integra el Tribunal Laboral Región 1 en Tepic, Nayarit. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Agradecida por la invitación para participar en este programa, que estoy segura que de mucho abonará para que la sociedad tenga un mayor conocimiento de lo que se trata principalmente la perspectiva de género y cómo nosotros como personas juzgadoras la aplicamos en nuestras resoluciones. Muchas gracias. Bien, pues a mí me gustaría que se presentaran un poco más, licenciada. Entiendo, una persona que es titular de un juzgado, pues estudió Derecho, ¿verdad? Por supuesto, claro. ¿Usted es abogada? ¿Dónde cursó sus estudios de licenciatura? Estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nayarit. Unidad Académica de Derecho Sí. de la UAN. Sí. ¿Y algún posgrado? Sí, soy maestra en Administración e Impartición de Justicia. Soy maestrante de la maestría en Derecho Civil y Familiar. Va por su segunda maestría en Derecho. ¿Y la licenciada Edna Araceli? Bien, pues en mi caso también soy licenciada en Derecho, orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit. Así también cuento con dos posgrados, uno en Derecho Procesal Penal, una maestría en Derecho Procesal Penal y también actualmente maestrante en Derecho Laboral también. Segunda maestría también. Así es. Bueno, pues son personas preparadas que les gusta seguirse capacitando en un proceso de mejoramiento continuo, tal como lo reclama la impartición de justicia. Así es. Para mayor abundamiento podemos decir que el juzgado del cual es titular la licenciada Ballesteros Villagrana se encuentra en el edificio de Avenida México 132B Sur de la capital Nayarita, aquí a media cuadra del Palacio de Gobierno, frente a un templo muy conocido, ¿verdad? Y la licenciada Edna Araceli, pues tienen ellos el Tribunal Laboral, Región 1, por la calle Nicaragua, en la colonia Fresnos Poniente, casi esquina con el Boulevard Tepic, Jalisco. Es ahí donde está la sede del Tribunal Laboral, ¿verdad? Así es. Y quisiera preguntarles, antes de en este caso de usted, antes del juzgado familiar, ¿dónde estuvo laborando como titular? He estado, afortunadamente, porque me encanta, de verdad, he sido titular del juzgado segundo. Anteriormente estuve en el juzgado segundo familiar también. Igual. Sí. ¿Y en el caso de la licenciada Edna? Pues bueno, dentro del Poder Judicial tengo laborando desde el año 2005 aproximadamente. Me siento orgullosa de poder decir que cuento con carrera judicial dentro de la institución, ingresando primeramente como actuaria en la que anteriormente era la primera sala unitaria del Tribunal Superior de Justicia, posteriormente como secretario de acuerdos en diversos juzgados del Poder Judicial, tanto en la ciudad de Tepic como también en juzgados foráneos, como en Las Varas, en Rosa Morada y también en el juzgado de oralidad mercantil. Y actualmente desde el año 2022 me desempeño como jueza laboral dentro del Poder Judicial. Y pues actualmente, como ya lo indicó el maestro Soria,
pues mi adscripción es en el Tribunal Laboral de la Región 1 con sede aquí en la ciudad de Tepic. Muy bien, pues ya nos comentó la licenciada Edna cuánto tiene laborando. ¿Usted cómo inició aquí en esta institución? Tengo 23 años, también orgullosa de pertenecer a este Poder Judicial. He sido actuaria, he sido notificadora, he sido secretario de acuerdos, estuve por concurso de oposición como proyectista de la sala, originalmente de la sala mixta y con posterioridad de ¿Del Tribunal Superior? Sí, por supuesto. Y posteriormente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, y por concurso de oposición, obtuve el cargo, el nombramiento de juez de primera instancia, originalmente en el juzgado de Acaponeta, estuve ahí adscrita 2 años. ¿Juzgado mixto? Sí, juzgado mixto de Acaponeta, estuve adscrita 2 años ahí. Posteriormente estuve un breve tiempo en el juzgado mixto de Villa Hidalgo, de ahí regresé a mi origen, porque yo inicié en este Poder Judicial como funcionaria judicial en el Juzgado Segundo Familiar, y ahí retorné como juez, y posteriormente y actualmente, por supuesto, me encuentro como juez adscrita al Juzgado Cuarto Familiar, con sede en esta ciudad. Bien, pues trata de 2 juezas que han desarrollado una carrera judicial tal como lo permiten las normas internas de nuestra institución. Queremos comentarnos que este programa Poder Judicial TV y se escucha, puede usted seguirlo a través del canal 1110 de Megacable y el 10.1 en la señal abierta de la televisión, también por radio. Puede escucharnos, como lo hace en este momento, por la sintonía 100.3 de FM, obviamente también por redes sociales, Facebook, X y YouTube en Tele 10, y por el programa, vamos a decir más bien la plataforma de Facebook del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Estamos abordando en este momento juzgar con perspectiva de género, pero justamente eso es lo que me gustaría de inicio preguntarle a la licenciada Ballesteros Villagrana, ¿qué es lo que significa? Mucho lo hemos escuchado y como yo lo decía al inicio de este programa, en relación con la participación en juicios de mujeres, pero ya se aclarará en su oportunidad que no se trata solo en beneficio de las mujeres, pero por favor nos puede explicar, porque es algo que tiene que ver en muchos aspectos, no solo en lo familiar, que es en lo que le corresponde a la licenciada Ballesteros. Sí, claro que sí. Bueno, juzgar con perspectiva de género es la obligación que tenemos todos los funcionarios judiciales, todos quienes impartimos justicia, para analizar los casos que tenemos a consideración o que se ponen a nuestra potestad y advertir el desequilibrio de poder de una de las partes. Por supuesto, ese desequilibrio deriva de género. Sí, considero que la finalidad de juzgar con perspectiva de género es lograr emitir unas determinaciones completas e igualitarias. Y en esencia, desde mi punto de vista, por supuesto, en esencia considero que el juzgar con perspectiva de género su finalidad es la de igualdad y no discriminación prevista, por supuesto, en el artículo 1 constitucional. Eso sería, pues, desde mi punto de vista, lo que es juzgar con perspectiva de género. ¿Le correspondió, licenciada Edna, en algún momento advertir en su labor como funcionaria judicial, antes de que se considerara necesaria esa orientación nueva de la perspectiva de género, que efectivamente se requería? Definitivamente sí, era necesario, ya se advertía. Afortunadamente ya contamos con normatividad que nos obliga a analizarla, pero previo a ello sí consideraba que era necesario que existiera una metodología, sobre todo una metodología, porque ya advertíamos en los asuntos de los cuales eran puestos en nuestro conocimiento que existían contextos de desigualdad, contextos de discriminación, contextos de violencia, pero ¿cómo visibilizar? ¿Perjuicio especialmente de la mujer? En su mayoría sí, pero no únicamente exclusivo en caso de mujeres. También lo advertíamos en asuntos en los que se veían involucrados niñas, niños, adolescentes, personas con alguna capacidad diferente, incluso personas también que pertenecen a la comunidad LGTB+. Entonces, pues sí era importante que contara, ya identificábamos antes de contar con esta metodología que ahora ya está muy bien definida. Ya identificábamos todos estos contextos de desigualdad y de violencia,
pero carecíamos de estas herramientas para nosotros poderlas aplicar a nuestras determinaciones. Entonces, pues es evidentemente, pues ahora que ya contamos con toda esta normatividad y esta línea jurisprudencial también y estos tratados internacionales a nuestro alcance que nos permiten de manera efectiva aplicarlo, ¿no? Ya con lineamientos, con parámetros muy bien definidos y que orientan y obligan nuestro actuar. Por lo que dice la licenciada Edna Araceli, a veces los jueces no pueden dar más, actuar de cierta y cual manera si no se dispone de ciertas y cuáles herramientas normativas. Así es. Estamos obligados, pues, a seguir una metodología, como bien lo dice la jueza Edna, para identificar estos rangos de desigualdad en cada uno de los expedientes de los cuales tenemos conocimiento. Pues es una situación muy sensible que estamos obligados a advertir y pues para proteger y que se logre un equilibrio, un plano de igualdad entre las partes de un procedimiento. Se habla de desequilibrios, de una necesaria desigualdad, eso es lo que hace que se fundamente la necesidad de emplear esta perspectiva de género. Sí, de visibilizar sobre todo estos contextos de desigualdad, de violencia, de discriminación, para que de esta manera podamos nosotros, como personas juzgadoras, generar esta sensación o esta opinión en la sociedad en general y no únicamente en las partes que se ven involucradas en un asunto, que verdaderamente estamos impartiendo justicia humana, cercana, accesible y que se transforme, se convierta efectivamente en una justicia real y no únicamente en un aspecto formal. Entonces, sí es muy importante que podamos en cada uno de los asuntos que conocemos identificar todos estos aspectos, incluso todas estas categorías sospechosas en las cuales pudieran encontrarse las personas que forman parte de estos procedimientos para poder aplicar adecuadamente la perspectiva de género y que una vez que se materialice la conclusión de este procedimiento a través de nuestra sentencia, pues verdaderamente sientan que se les impartió justicia, ¿no? Y que se vieron atendidas todas sus necesidades y que no únicamente como jueces analizamos los hechos que nos plantearon, sino que conforme a esta metodología, a estos lineamientos, podemos ir un poco más allá de lo que conocemos en papel y conocer efectivamente el contexto real en el que se suscitó esta controversia. Licenciada, antes de pasar a otra pregunta, me gustaría una precisión. Es la segunda vez que en relación con la perspectiva de género escucho el concepto de categoría sospechosa. ¿Nos puede explicar un poquito más para que el público lo comprenda mejor? Obviamente a mí también me interesa. Sí, claro. Cuando hablamos de categorías sospechosas nos referimos a cuestiones que se relacionen a las personas. En este caso, nosotros podemos considerar que una persona forma parte de estas denominadas categorías sospechosas cuando, por ejemplo, advertimos que pertenecen a un pueblo originario, de pronto también cuando estamos en presencia de asuntos en los que se ven involucrados niñas o adolescentes, personas que forman parte de la comunidad LGTBI+, incluso también cuando advertimos que se ven involucrados derechos de adultos mayores, personas que por alguna capacidad diferente también se tenga que analizar el asunto con una óptica diferente. Muchas gracias, licenciada Ballesteros. Quisiera entender que esto de la perspectiva de género no se trata nada más de aplicar en asuntos familiares, sino es en una diversidad de los que abordan los jueces y juezas del Poder Judicial. Así es, todos los órganos jurisdiccionales estamos obligados, como lo comentaba en un inicio, de analizar los asuntos que se someten a nuestra consideración con esta perspectiva de género.
debemos pues ya ponernos unos lentes diferentes a los que teníamos con antelación para advertir ese desequilibrio de poder en relación al género. Es sumamente importante, pero como lo decía la licenciada Edna, que las personas sientan pues que en realidad están recibiendo justicia, que estamos, al advertir ese desequilibrio, pues nos toca a nosotros ser proactivos, ser activos pues dentro del procedimiento para lograr que ese desequilibrio, que esa vulneración de derechos, bueno, pues estén en igualdad de circunstancias dentro de nuestra controversia y podamos nosotros resolver. Obviamente, pues eso lo vamos a lograr emitiendo nosotros pues una determinación con un aspecto más amplio, pues. Para citar un ejemplo, licenciada, en la materia laboral que en este momento le corresponde desempeñar, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo, en qué caso se pudiera aplicar la perspectiva de género? Digo, porque pues se trata de controversias entre personas empleadoras y aquellas que estuvieron trabajando o siguen trabajando. ¿Puede darnos un ejemplo? Sí, claro que sí. Bueno, en la práctica es más común, en la práctica dentro de los tribunales laborales es más común que veamos asuntos en los que trabajadoras, mujeres embarazadas, que pues justamente por esta cuestión de su embarazo se ven despedidas efectivamente por encontrarse embarazadas. Y así también, derivado del embarazo, una vez que culmina el mismo, cuando llega el periodo de lactancia, también es en esos momentos cuando hemos visto que las personas empleadoras pues despiden desafortunadamente y de manera injustificada y ejerciendo actos de discriminación a las mujeres por cuestiones de embarazo o también en su caso por encontrarse en su periodo de lactancia. Esos han sido los asuntos más recurrentes, de los cuales hemos tomado conocimiento y en los cuales nos hemos visto en la necesidad de aplicar o de juzgar con perspectiva de género en estos asuntos. Vamos a decir que protegen de esa discriminación. Así es. Porque se trata de defender derechos de alguien que es mujer, y que además era madre en su momento embarazada, posteriormente madre lactante, y se vio desprotegida ante un empleador o empleadora. Así es. Bueno, pues estamos viendo ya algunos detalles de cómo comprender esto de que se aplique la perspectiva de género, que por cierto, ¿desde cuándo podemos tener conocimiento que comienza a aplicarse? Bueno, tenemos el primer protocolo, creo, salió, si es que mal no recuerdo, la juez Edna igual me puede apoyar, en 2013 se publicó, pues, la Suprema Corte de Justicia lo publicó, pero pues tenemos el origen de situaciones internacionales, pues incluso como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para erradicar la violencia en contra de las mujeres, tenemos tesis pues también de antaño que emitidas por la Suprema Corte de Justicia y por supuesto no debemos dejar de lado y que yo creo que es el parteaguas también, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues hay un camino recorrido para disponer de muchos instrumentos internacionales y también locales para aplicar esta perspectiva, licenciada. Así es. Para nosotros, pues bueno, digamos que el principal ordenamiento jurídico que nos obliga a incorporar la perspectiva de género en nuestras resoluciones, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1 y 4. Pero también, como ya lo mencionó la jueza Ballesteros, contamos con diversos instrumentos internacionales, como es la CEDAW, que es la Convención para eliminar todos los actos de violencia en contra de las mujeres, también la Convención Belén do Pará, contamos de igual manera con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y así también contamos también con este protocolo para juzgar con perspectiva de género y a partir del cual… Este protocolo, disculpe, fue emitido por la Suprema Corte. Así es un protocolo… Ajá, sí.
disculpe, Sí. es un protocolo efectivamente que publica, que elabora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir del cual se han ido elaborando distintos protocolos también que incorporan la perspectiva de género, pero ya, digámoslo así, enfocados a una categoría en específico. Contamos con protocolos para juzgar con perspectiva de infancia, con protocolos para juzgar con perspectiva de adulto mayor, aplicables también a las personas que pertenecen a pueblos originarios. Incluso nosotros en materia laboral contamos con un manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, que nos permite justamente identificar todos estos asuntos en nuestra materia para poder identificar cuándo debemos y cómo podemos aplicar la perspectiva de género. Y así también es importante mencionar que contamos ya con una amplia línea jurisprudencial, también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos orienta sobre cómo implementar la perspectiva de género. Podemos decir y podemos citar la más importante, o en su caso, a partir de la cual considero yo que ha surgido toda esta línea jurisprudencial, y que es la 22 del 2016, que fue publicada por la extinta primera sala de la Suprema Corte, en la cual se describen y se delimitan cuáles son estos elementos o estos aspectos que debemos considerar para juzgar con perspectiva de género. Mencionó usted un manual que se aplica específicamente en la materia laboral. ¿Tiene esto que ver también con alguna disposición de la Organización Internacional del Trabajo? Evidentemente, en ese manual también se atienden recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y también los diversos convenios que derivan de la propia Organización Internacional en materia del trabajo. Entonces, se recoge también toda esta experiencia, todos estos mandatos internacionales en este manual, para poderlos aplicar a nivel nacional, tanto para jueces laborales locales como también para los jueces laborales en materia federal. Pues usted que nos ve o nos escucha en este momento, se dará cuenta por las fechas que han comentado las juezas invitadas de que es relativamente reciente la incorporación completa de la perspectiva de género en la labor de impartición de justicia a nivel local, nivel federal, considerando estos instrumentos internacionales, muchos de ellos, y por supuesto, por lo que entiendo, cuando hablan del artículo 1 de la Constitución, estamos hablando de la reforma relacionada con los derechos humanos. Sí, así es, en 2011. 2011. Y aparte, pues ha habido un gran despliegue de otras normas, otros protocolos que han permitido que esta perspectiva de género ya sea, pues no propiamente obligatoria, pero, o específicamente sí orientadora. Es obligatoria. Sin embargo, también debemos de ser muy cuidadosos como jueces para no incurrir en excesos, puesto que no en todos aquellos asuntos que son puestos en nuestro conocimiento cabe aplicar la perspectiva de género. Entonces, por eso es muy importante que las personas juzgadoras estemos debidamente capacitadas en la materia para poder identificar todos aquellos asuntos en los que resulta necesario aplicar la perspectiva de género, para poner en una condición de igualdad a las partes que se ven involucradas, a las personas que se ven involucradas en los asuntos. Bien, pues estamos a punto de llegar a la primera parte de su programa Poder Judicial TV y Te Escucha. Yo solamente tengo una pregunta, que es la de relacionada con reafirmar que cuando hablamos de perspectiva de género no solo se trata de favorecer a mujeres. Así es, la perspectiva de género es una metodología de análisis en cada asunto que se somete a nuestra consideración, y que evidentemente pues el resultado de la misma no necesariamente va a ser favorecida pues la mujer, porque habría que ver en el caso concreto quién está en esa desigualdad de poder por causa de género. La licenciada Edna al inicio nos explicaba ciertos y cuáles grupos o comunidades entre los cuales se pueden encontrar personas justiciables en beneficio de las cuales se debe desarrollar esta perspectiva de género.
Así es. Y en ese sentido, como ya bien lo comentó la juez Ballesteros, la perspectiva de género no es exclusiva de las mujeres, que si bien es cierto, y aquí es importante mencionar, que surge a partir de la necesidad de eliminar, de combatir toda esta discriminación histórica en contra de las mujeres, es aplicable para todas las personas. Así pues, y por citar un ejemplo, para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando puedan tener un poquito más claro de qué se trata la perspectiva de género y que no únicamente aplica a las mujeres, pudiera citar un ejemplo de un hombre que por cuestiones de género, por la sola circunstancia de ser hombre, se presuma o se considere que no es apto para desarrollar cuidados parentales. Entonces, cuando advertimos esta situación y este estereotipo de género, podemos nosotros válidamente aplicar en favor del hombre la perspectiva de género. Vamos a decir, en circunstancias similares, no solo las mujeres en este caso pueden cuidar niños dentro de un seno familiar. Así es. Y ahí es donde, al revés de los casos de las mujeres, es el varón el que es discriminado. Fíjense lo curioso de cómo se aplica esta perspectiva de género, aclarando entonces que no solo se trata de beneficio de las mujeres, aunque ya se señaló aquí, históricamente así surgió, pero ha evolucionado a otro nivel. Bien, pues estamos llegando a esta primera parte de su programa Poder Judicial TV y Tu Escucha, que es una coproducción del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia. En unos momentos más, después de estos mensajes institucionales, regresaremos para seguir abordando el tema de perspectiva de género en la impartición de justicia con dos juezas invitadas, una de ellas titular de un juzgado familiar y la otra forma parte de un tribunal laboral. En un momento regresamos a Poder Judicial TV y Te Escucha. Estamos de vuelta en Poder Judicial TV y Te Escucha, un espacio de orientación legal a las familias. Muy buenas tardes de nuevo. Continuamos en su programa Poder Judicial TV y Te Escucha, una coproducción del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia. En este caso estamos abordando, con la participación de dos juezas invitadas, el tema de justicia con perspectiva de género. Ya iniciamos a explicar con el apoyo de ellas qué significa esta forma, esta metodología para impartir justicia. En este momento puede usted vernos y escucharnos a través de los canales 1110 de Megacable y 10.1 de señal abierta, por radio en la sintonía del 100.3 de FM, por redes sociales en Facebook, X y YouTube como Tele10 y como Poder Judicial del Estado de Nayarit en la página correspondiente de Facebook. Bien, como dijimos al inicio, nos acompañan en su programa la licenciada María de Jesús Ballesteros Villagrana. Ella es titular del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia, que se ubica en la Avenida México 132B Sur, en ese edificio de juzgados que está a media cuadra del Palacio de Gobierno por la Avenida México, y también pues la jueza Edna Araceli Muñoz Covarrubias del Tribunal Laboral Región 1 en Tepic, que se encuentran por la calle de Nicaragua, en la colonia Fresnos Poniente, casi esquina con Boulevard Tepic, Jalisco, quienes nos han comenzado a explicar qué es esto de juzgar con perspectiva de género, y continuamos en este caso. Yo quisiera preguntar de inicio a la licenciada Ballesteros, pues cómo se puede identificar de parte de ustedes a una persona que tiene una desigualdad y que dice, aquí es importante aplicar esta perspectiva de género. Claro que sí. Para nosotros, pues, como lo hemos estado comentando con antelación, es muy, muy importante y resulta, pues, obligatorio
el análisis de juzgar con perspectiva de género. En el caso particular de mi persona, bueno, pues soy titular del Juzgado Cuarto, donde evidentemente Familiar. del Juzgado Cuarto Familiar con sede en esta ciudad, así es, gracias. Los asuntos pues son sumamente sensibles y pues debo decir que en la gran mayoría de ellos sí necesitamos aplicar la perspectiva de género. Necesitamos un análisis integral, un análisis muy minucioso, advertir qué es lo que nos están exponiendo cada una de las partes para advertir o darnos cuenta si en ese caso concreto que estamos analizando existe ese desequilibrio de poder por cuestión de género entre las partes de la controversia. Es decir, necesitamos ver cuál es la posición de cada una de las partes integrantes, en mi caso particular, que es de familia, cuál es la postura de cada una de las partes, qué función o qué rol tienen dentro de la familia. Lo que quiero decir es que, bueno, necesitamos analizar si una de las partes es codependiente de forma económica de la otra, si es parcialmente dependiente, si es completamente dependiente, si hay violencia económica, si hay violencia patrimonial. Necesitamos advertir una generalidad de circunstancias de cada expediente. En efecto, cada controversia es diferente. Entonces, pero al analizarlas desde ese punto de vista nos permite advertir ese desequilibrio para poder actuar. Otras circunstancias que pudieran darnos es ver cuáles son los roles que forman, si son de cuidadoras, si ambos trabajan, y si son profesionistas, si ejercen, si no ejercen, ¿por qué no lo ejercen? O sea, hay quienes son profesionistas pero deciden quedarse en casa. Al cuidado del hogar, o sea, haciendo la función que prevalecía con antelación de cuidadoras y donde el hombre es el proveedor. Entonces, honestamente tenemos estas situaciones abundantes en nuestro juzgado, en nuestro día a día. Esa es la forma en la que estamos analizando cada uno de estos expedientes o cada uno de los casos concretos para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer, para poner en un plano de igualdad o para buscar un equilibrio procesal entre las partes. Cuando expresa usted la palabra abundante, cuando al inicio de la respuesta a la anterior pregunta nos dijo usted que pues era muy frecuente que se tuviera que aplicar esta perspectiva de género, sobre todo en la materia en la que usted está trabajando, Sí, que es la sí. materia familiar, entiendo entonces que hay en nuestra sociedad casos, controversias que luego son del conocimiento de los juzgados y del Poder Judicial por una realidad de una, vamos a decir, constante, frecuente desigualdad estructural. Sí, ¿Es lo social la sí, circunstancia que los sí, obliga a esto? desafortunadamente, pues el origen, como también ya lo hemos comentado, es esa violencia, ese desequilibrio. O sea, la mujer siempre pues estaba en casa, se cargaba del cuidado de los hijos, entonces poco a poco fuimos evolucionando, pero aún prevalece. O sea, desafortunadamente, pues sí hemos avanzado bastante, pero sí prevalece y lo advertimos en los asuntos que se someten a nuestra consideración, por supuesto. ¿Nos podría dar un ejemplo? A ver, por ejemplo, ¿cómo se puede advertir esa desigualdad cuando la controversia es relacionada con un asunto de custodia de hijos? Vamos a suponer que hubo ya una disolución del vínculo matrimonial, que se dio un divorcio, pero Sí. hay un conflicto por quién va a quedarse con los hijos Claro menores que sí. de edad. Ahí, ¿cómo se puede advertir esa desigualdad estructural que le llaman ustedes? Sí, en un asunto de custodia como es el que usted menciona, tenemos que se da el divorcio y de momento la mamá sí tiene la custodia, se la entregamos a la mamá. Entonces viene el papá y dice, yo tengo mejores condiciones, ella no trabaja, yo estoy en una casa con mejores servicios, una casa más cómoda, los hijos van a estar mejor atendidos, pero hablamos de economía principalmente. Y en esos supuestos, o en muchos de los supuestos, pues sí se advierte un desequilibrio porque si bien la mamá no trabaja, o en los casos en los que trabaje, pues lo que obtiene de ingresos evidentemente es mucho más inferior o es inferior a los que obtiene el hombre. Entonces ahí sí necesitamos juzgar con perspectiva de género y el hecho de que ella tenga menos opciones económicas o menos posibilidades laborales, porque incluso a veces apenas están ingresando después de la separación, hay quienes que desafortunadamente apenas inician, pues porque
anteriormente Que pues quedaron sin ingresos. habían determinado o acordado que esa sería la situación, ese su rol iba a ser de cuidador única y exclusivamente. Entonces ahí debemos advertir que no por tener menos patrimonio, menos economía o menos posibilidades, tendríamos que decidirnos para que la custodia fuera para el hombre, ¿verdad? Hay que buscar ahí la situación de una pensión alimenticia que sea acorde para que vaya en equilibrio y permita a ella pues estar en una igualdad o por lo menos avanzar un poco más. Equilibrio, Sí, justicia. así es. Mire, pues es importante abordar estos ejemplos porque de otra manera es difícil comprender cómo está eso de la justicia con perspectiva de género. Ahora yo quisiera preguntar a la licenciada Edna Araceli, ella está en un tribunal laboral, recuerdo que también estuvo allá en Bahía de Banderas antes de venirse a Tepic, ¿verdad? De nuevo. Así es. Y en la materia de usted, ¿cómo es que se puede advertir esa situación de desigualdades y que diga, aquí es donde necesitamos aplicar esta perspectiva de género? Bien, en un primer momento considero importante porque, bueno, hablamos de conceptos con los cuales podemos no estar muy familiarizados, como ya lo han mencionado en este caso, el de desigualdades estructurales. Y es importante que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdades estructurales. Cuando hablamos de una desigualdad de esta naturaleza, nos referimos a aquellas que son sistemáticas, que son persistentes y que afectan a un grupo de la sociedad determinado y que se origina por la forma en la que están organizadas las instituciones, la norma e incluso también la propia sociedad. Entonces, una vez que sabemos y entendemos a qué nos referimos con desigualdades, esta desigualdad estructural, es más fácil para las personas juzgadoras identificar aquellos asuntos en los cuales advertimos esta condición. Y en el caso de nosotros como juzgadores en materia laboral, pues debemos analizar, como ya lo han mencionado, el contexto en el que se da una controversia. Ya de por sí, en el caso de nosotros, de entrada siempre advertimos que existe una relación de poder, o lo que también nosotros denominamos como asimetría de poder, porque estamos ante la presencia de relaciones de trabajo en las que tenemos a la parte patronal y a la parte trabajadora, los empleados, y que por ese solo hecho ya tenemos que existe una relación de poder en el que el patrón, pues podemos decirlo así, está por encima de los trabajadores o tiene mayores posibilidades económicas, materiales, etcétera, para respecto de las personas trabajadoras que se encuentran, digámoslo así, en una situación de necesidad de trabajar para poder, a través de este empleo, allegarse de los recursos o de los medios necesarios para su subsistencia y así también para la de su familia en aquellos casos que los trabajadores pues tengan a su cargo la manutención de su familia. La relación obrero-patronal, por citar, ya de por sí es una relación asimétrica. Así y es. existe ahí la posibilidad de una desigualdad que ustedes como juzgadoras, como juzgadores deben evaluar a la hora de tomar una determinación. Así es. Muy bien, pues son ejemplos muy diversos sobre cómo se puedan identificar esas llamadas desigualdades estructurales, en lo cual se considere necesario aplicar esa metodología de la perspectiva de género, sí, según lo que entendemos. Mi pregunta concreta, ¿ustedes fueron específicamente capacitados? ¿Han recibido capacitación específica, especialización, actualización en esto de la perspectiva de género para sus casos? Sí, claro que sí. Bueno, la presidencia y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues preocupado por esos temas, estamos en constante capacitación. También hay cursos derivados de la Suprema Corte de Justicia que podemos estar tomando, pero sí estamos en constante capacitación para abordar esa temática, por supuesto. Y en el caso de usted, licenciada, ¿cómo es que tuvo esa capacidad, esos elementos teórico-prácticos para identificar esas desigualdades?
Pues principalmente a partir de la capacitación que nos ha proporcionado muy atinadamente el Poder Judicial del Estado, que desde que yo recuerdo y desde que se ha implementado la aplicación de la perspectiva de género, se ha preocupado por capacitar al personal jurisdiccional, no solamente a nosotros como personas juzgadoras, sino también a las personas que nos apoyan en la función jurisdiccional, como son los secretarios de acuerdo e incluso en algunas ocasiones, y quienes así han mostrado interés, también a actuarios y a personal administrativo. Porque aquí qué importante mencionar es que también, y se nos escapaba mencionarlo, que la perspectiva de género no únicamente aplica a procesos jurisdiccionales, aplica también a las políticas públicas, y entonces también es importante que tanto nosotros como funcionarios judiciales estemos capacitados, pero así también que los diversos funcionarios que pertenecen a otros ámbitos públicos también se capaciten y tomen conocimiento sobre la aplicación de la metodología para la aplicación de la perspectiva de género. Y bueno, además de la capacitación que nos ha proporcionado el Poder Judicial, de mi parte también, con la finalidad de poder elaborar mis sentencias de forma que las personas que forman parte de estos procesos sientan que se aplica justicia real, pues también he procurado de manera personal capacitarme en esta materia, puesto que no es una cuestión menor ni es una cuestión sencilla, que requiere capacitación constante, porque pues sabemos que el derecho es cambiante, ¿no? Y así también pues puede cambiar esta forma en la que día a día estamos aplicando la ley. Cuando se refiere usted a la necesidad de que se implementen o se sigan sosteniendo políticas públicas que contribuyan a la perspectiva de género para que no solo sea en términos de lo que va a ser la justicia, ¿podría estar también interpretando usted que, por ejemplo, en el caso de las instancias conciliadoras en lo laboral también se incorporen a esta perspectiva? Definitivamente. Por citar un caso. Sí, definitivamente también el personal que labora en los centros de conciliación deben tener conocimiento. Que esos no son parte del Poder Judicial. Así es. Aquí cabe hacer la aclaración que el personal que labora en el Centro de Conciliación Laboral pues es personal que depende del Poder Ejecutivo, particularmente de la Secretaría del Trabajo. Entonces ellos forman parte de esta Secretaría y de este Poder Público. Licenciada Ballesteros, siendo así, podemos decir que las personas, por ejemplo, del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que aplican los mecanismos alternos de solución de controversias, incluyendo la conciliación, la mediación, deben imbuirse de este tipo de perspectivas. Justamente le iba a comentar que si bien en la situación de los juicios laborales o de la materia laboral es externa, con nosotros sí es interna, sí tenemos el Centro de Justicia Alternativa, que pertenece evidentemente al Poder Judicial del Estado de Nayarit, y sí ellos de alguna forma también reciben capacitación, pero sí los abarca porque ellos resuelven controversias a través de los convenios que ellos realizan. Entonces sí es importante que estén capacitados y lo hacen porque el Poder Judicial, como ya lo hemos comentado, pues atinadamente sí está preocupado pues porque evitamos una justicia pues de calidad y real. En el edificio donde ustedes tienen los juzgados familiares, sí, pues hay ahí una unidad de atención del Centro Estatal de Justicia Alternativa, ¿es así? Sí, así es. Ahí tenemos una unidad que atiende ya sea por cita o de forma particular. Si las personas están interesadas pueden acercarse. También tenemos la dirección por aquí, por el área de Zacatecas, antes de salir a la Allende. Zacatecas 16 Sur, es la sede del Centro Estatal de Justicia Alternativa, sí, aparte, ¿verdad? Así, aparte que también ahí pueden acercarse las personas interesadas y evidentemente pues ellos están capacitados, tienen la preparación idónea y están en constante preparación para atenderlos como merecen y brindarles el servicio que necesitan. A propósito de los servicios de medios alternos de solución de controversias, habrá que estar atentos, usted que nos ve, nos escucha,
sobre cuándo irán a visitar ciertos y cuáles municipios para que no solamente se vean beneficiados con estos servicios las personas que radican en la capital del estado. Sí, han estado saliendo, de hecho, han tenido han visitado ya algunos juzgados, faltan evidentemente otros por recorrer, pero incluso creo que los que ya han visitado, pues no está de más que vuelvan para acercar esa justicia a todas las personas que lo necesitan. Muy bien, pues en relación con esta perspectiva de género, licenciada, en el primer bloque de este programa Poder Judicial TV y Te Escucha, nos mencionaba usted un caso de, por ejemplo, cómo se puede aplicar esta perspectiva. Nos dio el ejemplo de una mujer embarazada que posteriormente era mujer lactante y que por lo mismo pues corría el riesgo de un despido. Pero ¿nos podría dar otros ejemplos prácticos de cómo en la materia que usted trabaja o de las que ha conocido en su carrera judicial se pudiera aplicar o se ha aplicado la perspectiva de género? Bien, en este caso, bueno, del tiempo que yo tengo laborando dentro del Poder Judicial, quisiera recordar algún otro asunto en el que también hemos aplicado perspectiva de género. Ahorita sí, justo por la materia en la que me desempeño, pues es más fácil para mí recordar estos asuntos en los que las personas, las mujeres trabajadoras se ven despedidas por actos de discriminación en su contra por la circunstancia de estar embarazadas. Y pues aquí sí quisiera, con independencia de que me sugiere que hable de algún otro asunto que sea diverso, yo sí quisiera referirme a una sentencia que en lo particular me dejó una satisfacción personal muy grande por la forma en la que se aplicó la perspectiva de género. Porque además de analizar esta circunstancia, cuando nosotros como personas juzgadoras advertimos que existe este contexto de desigualdad, debemos de analizarlo, como ya lo señaló la juez Ballesteros, con otros ojos, desde otra perspectiva. Debemos cuestionar los hechos, debemos analizar las pruebas, eliminando todos estos estereotipos que por razón de género pudieran influir en nuestra determinación, y así también, en su caso, cuando resulta aplicable, imponer medidas de reparación o medidas de no repetición. En este caso, quiero señalar que como parte de esta justicia completa y real y humana, se impusieron medidas de reparación a la persona, a la parte patronal, como en este caso fue la de someterse a capacitación o proporcionar capacitación a su personal para que evite incurrir en actos que pudieran considerarse como discriminatorios en contra de sus personas trabajadoras. Así también se proporcionó a la trabajadora ayuda psicológica, si así lo consideraba necesario. Para ello se le indicó en la sentencia a qué instancia podía acudir para recibir acompañamiento psicológico. De igual manera, se impusieron multas a la parte empleadora por el hecho de haber despedido a la trabajadora por la sola circunstancia de estar embarazada. De igual manera, quiero señalar que se le impuso también otra medida, como lo es la de ofrecer una disculpa pública al patrón, a la trabajadora, por haberla despedido por el solo hecho de estar embarazada. ¿Con qué finalidad? Quiero señalar con qué finalidad se impuso esta medida de ofrecer una disculpa pública. Con la finalidad
de evitar que se siga perpetuando estas desigualdades y estos actos de discriminación, porque justamente lo que nosotros como juzgadores buscamos a través de nuestras sentencias es eliminar, erradicar en la medida de lo posible todas estas desigualdades que han permeado en nuestra sociedad. Muy bien, estamos hablando entonces de que en el caso laboral, conoció usted que llegó una sentencia, no solamente se procuró que se reinstalara en su trabajo a la mujer embarazada que había sido despedida, sino que procuraron que se crearan y se mantuvieran ciertas condiciones para que esa relación laboral fuera fructífera, fuera en paz, fuera de tranquilidad. Ya nos podrá explicar alguna vez cómo está eso de la disculpa pública, porque sí, claro. ¿Ante quiénes, verdad? No sé sí. si en el centro de trabajo, con compañeros. Sí, de hecho en la sentencia se establecen los lineamientos bajo los cuales se debe de ofrecer esta disculpa pública, porque pudiera entenderse que con el solo hecho de decirle al patrón, pues ofrecerle una disculpa pública, pues sí, pero ¿de qué manera, no? Entonces en la sentencia se delimita o se establece, se especifica la forma en la que el patrón tiene que ofrecer esta disculpa pública a la trabajadora. Y efectivamente, como usted lo mencionó, en el caso particular, pues únicamente se reclamaban prestaciones de carácter económico, ¿no? Su indemnización constitucional, sus salarios vencidos, el pago de sus prestaciones de carácter laboral, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional. Pero en este caso, atendiendo al contexto en el que se desarrolló el despido, se vio la necesidad de ir más allá, que eso es lo que nos permite la perspectiva de género, ir incluso más allá. Evitar que se revictimice a la persona. Así es. Una importante es esto de que se evite la Así revictimización, ¿verdad? Sí, no sé supuesto. si algún caso concreto que ustedes tengan brevemente, ya estamos a punto de terminar, se pueda abordar este caso. Bueno, me gustaría, la revictimización en el procedimiento pues se garantiza evitando precisamente que las personas vuelvan a vivir esa situación de desigualdad o de desequilibrio. Y para mí era bien importante, si me lo permite, pues comentar un caso práctico, pues tenemos bastantes, el de la situación de pensión compensatoria, donde la persona, la mujer, viene a solicitar alimentos porque pues ella no trabajó, por el tiempo que estuvo ahí hubo un desequilibrio, años, porque pasaron años en su matrimonio y dejó de ejercer profesión o dejó de ser activa pues de manera profesional. Entonces viene a solicitar pensión compensatoria y ahí sí necesitamos juzgar con perspectiva de género para tomar en consideración que sí hubo una situación de poder por parte de su pareja o la persona, y donde ella quedó en un desequilibrio, en una desigualdad para enfrentar la vida pues o para el día a día. Entonces ahí ese es uno de los casos pues que sí quiero que quede bien pues establecido y que las personas pues lo saben. Y otra cosa es que no toda la situación, no todos los expedientes se van a advertir o se van a analizar con perspectiva de género, aun cuando estamos obligados a hacerlo. Muy bien, pues estamos hablando también de los beneficios de las garantías de no repetición, como se comentaba aquí. Bueno, pues hemos llegado al final de su programa Poder Judicial TV y Te Escucha. Agradecemos la participación de las juezas invitadas, María de Jesús Ballesteros Villagrana, titular del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia de aquí de Tepic. Gracias. Y también de aquí de Tepic, del Tribunal Laboral Región 1, la licenciada Edna Araceli Muñoz Covarrubias. Muchas gracias por su participación y esperemos que usted que nos ve y nos escucha haya comprendido lo mejor posible de qué se trata eso de juzgar con perspectiva de género. Hasta la próxima. Usted ha recibido valiosa información legal. Gracias por acompañarnos. Poder Judicial TV y Te Escucha. Hasta la próxima.